La red nunca estuvo tan activa. Con estas dos mujeres no hay excusa para no ponerte en forma. Ejercicio, baile, consejos y mucho más tendrás de lunes a sábado a las 9 de la mañana. Todas nuestras redes sociales activas para que te ejercites con nosotros. Recuerda, Ana y Karen te darán ese toque de energía que necesitas. Tengan buenas noches, un placer estar con ustedes nuevamente en este miércoles, en estas sus cápsulas de salud. De verdad que nos perdimos un par de miércoles por errores técnicos, fallas técnicas, lo que ustedes quieran, pero aquí estamos de nuevo. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar mucho sobre un tema de bastante interés para toda la comunidad de croniosb.com, a todos los que nos siguen, muchas gracias. Nos siguen en Facebook, Twitter y aquí estamos en vivo. En este momento traemos un invitado especial, de verdad que le agradecemos al doctor Jorge Cuán. Él es médico, especialista en cirugía plástica y lo que queremos es aprender precisamente sobre este tema de interés. Jorge, buenas noches, un gusto tenerte aquí con nosotros. Buenas noches, muchas gracias a Diario Digital Cronio, ¿verdad? Por esta invitación, es para mí un gusto acompañarlos. Excelente, me llega, estamos aquí al día con todos los conocimientos médicos que podamos vertir y las preguntas, ya saben, las pueden realizar por medio de WhatsApp, por Twitter, Facebook Live, así que estamos a la orden y contestamos todo lo que ustedes quieran. Pues bien, comencemos con esto. Yo tenía una duda precisamente sobre cómo es esa diferencia, Jorge, en lo que es todo lo que es la especialidad de la cirugía plástica. Es decir, sabemos que es un doctor en medicina, con estudios de cirugía general, después una subespecialidad en cirugía plástica. Pero muchas personas como que tienen aquel concepto de que solo es vamos a arreglarnos los senos, la pompis y todo esto. Sí. Es decir, ¿nos podrías dar un aspecto general de cómo es esta situación? Bueno, en el aspecto general, realmente la cirugía plástica, como bien lo dijiste tú, para poder llegar a ser un cirujano plástico, necesitas por lo menos 3 años de cirugía general en este momento en el país. Otros requieren 4 o 5 y 3 años de la especialidad, específicamente en cirugía plástica. Eso es lo ideal, ¿verdad? Porque uno recibe todo el entrenamiento, tanto académico como psicomotor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pasada esa parte de tu formación, generalmente la cirugía plástica se divide en 2 grandes grupos. El grupo reconstructivo y el grupo estético, ¿verdad? Cada uno tiene una subespecialidad. Por ejemplo, el reconstructivo, hay gente que se dedica mucho a hacer nervio periférico, mano, quemados, etcétera. Y en la estética hay gente que le gusta mucho más trabajar cara o trabajar tronco. Es decir, hay variedad, hay variedad, a eso me refiero, ¿verdad? Sí. Entonces, el punto angular de la cirugía plástica es la autoestima, ¿verdad? Porque todos tenemos alguna gracia en la vida, aunque otros digan que somos feitos, ¿verdad? O que tenemos alguna otra cosa, pero más de alguna gracia tenemos, pero la cuestión en la estética específicamente es de autoestima. Entonces, si alguien tiene algo en su cuerpo que no se siente bien con él y que le molesta y que le puede provocar ansiedad o cualquier otro tipo de cosas de esas, y visita un cirujano plástico, se ponen de acuerdo, ella dice, o la persona dice lo que quiere y el cirujano plástico lo que debería hacerse para lograr su objetivo, entonces ahí viene la compenetración o la empatía para que la autoestima, ¿verdad?, realmente del paciente o de la persona
empiece a elevarse, porque todas esas personas que llegan ahí con su autoestima ahí un poco lastimada, Sí. te hacen muchas preguntas, mire, ¿cómo voy a quedar? ¿Y cómo va a ser esto? ¿Me puede poner igual que ella? No, mi amor, no Sí, puedo, sí, porque claro. ella es blanquita, su marquito cuadrado, y usted Tiene tal edad. mide Sí. unos 70, y ella tiene 23 años, usted ya tiene 35. Es decir, cabal. es una serie de variables Sí. que uno debe de aprender a manejarlas con el paciente. Esto me lleva a una pregunta por lo que tú estás diciendo. Veamos el aspecto en la cirugía reconstructiva. Por ejemplo, tomemos de paciente un paciente quemado. Este se atiende en un hospital, me imagino yo, con un equipo multidisciplinario. Exactamente. Y después también tiene un límite, porque por ejemplo esta persona cicatriza y después ¿qué sigue? Bueno, hablando así en Ajá. buen salvadoreño, lo que sigue es que te lo echas en el lomo, porque nunca te lo vas a quitar de encima, porque nunca va a estar satisfecho, siempre va a querer más. La persona tiene la idea de cómo era él antes Ajá, de exacto. sufrir un trauma. Yo a eso me refería. Entonces, lo que muy bien apuntas tú, que es un equipo multidisciplinario, ahí obviamente está incluido la psiquiatría, porque Sí. hay que ayudarle a esa persona Así es. a aceptarse tal y las consecuencias que le dejó la quemadura. Ujú. De hecho, la quemadura quizás es el trauma más grave que puede sufrir una Sí. persona y que sobrevive. Sobre todo si es extensa. Que la Sí. mayoría de los quemados extensos, Sí. la mayoría sobrevive, porque lo agarra exactamente el equipo equipo. multidisciplinario. Vamos a hablar de anestesia, buceólogo, ortopeda, Sí. neurocirujano, porque muchas Internistas, veces internistas, sí, todo esto viene asociado. Sí. Vaya, por ejemplo, alguien que está de las compañías eléctricas, está arreglando algún cable, Exacto. lo golpea y se cae de 5 o 7 metros, generalmente llevan fracturas de huesos largos, trauma de cráneo, trauma de tórax. Neurocirujano. Sí, claro, es decir, ese es un conjunto, quizás es uno de los equipos multidisciplinarios mejor conformados Sí. en una institución, Sí. porque cuando llega un quemado de ese tipo, uno ya sabe Ujú. qué es lo que debe La de parte hacer que le corresponde desde la a cada uno. emergencia, Sí. desde ahí. Y llámese ese seguimiento, hay pacientes que tardan 3, 4, 6 meses en salir de un hospital. Ujú. Durante todo ese tiempo recibe apoyo psiquiátrico, Ujú. los fisiatras, Ujú. ¿verdad? Los Ujú. psicólogos, los que llegan ahí a darle apoyo de medicina del trabajo, etcétera, etcétera. Es una algo cosa bien complicada. extenso, sí. Es extenso, Sí. complicada y sumamente caro. Sí. Entonces, por eso la mayoría de los quemados se atienden más de forma institucional. Sí, sí, ¿verdad? sí, tienes razón. Esa El cuestión. Sí. quemado es lo máximo de trauma en todo este Y de reto conjunto para el equipo multidisciplinario. y de resto. Ajá. Lo que pasa que cuando el equipo multidisciplinario lo va soltando, le van quedando las secuelas y quieren que el cirujano plástico reconstructivo lo vaya dejando como era. Es bien difícil. Es bien difícil. ¿Vea? De hecho, Eso es sí. imposible. De hecho, es imposible. Los franceses hicieron un trasplante de cara hace unos 5 o 7 años. Ujú. Más o menos les fue bien. No fue tan mal, pero la expectativa del paciente no estaba llena, Sí. porque él quería Verse como antes. como antes, Ajá. exactamente, y eso es. Y yo por eso sumamente ponía imposible. esa propuesta, porque, por ejemplo, eso es en el área reconstructiva. Luego tenemos el aspecto estético que tú mencionabas. Y aquí voy a hablar por mí mismo, es decir, en el sentido, ¿cómo hacen ustedes para captar ese paciente? Porque el paciente que llega, por ejemplo, un quemado o un trauma, es decir, él llega porque le sucedió un accidente. Pero a nivel privado, en lo estético, la persona llega porque quiere verse mejor. Claro, ¿Y esa motivación cómo la valoran ustedes? esa motivación siempre va valorada, apoyada Ajá. o sustentada por el trabajo de los psiquiatras, Ajá. ¿verdad? Porque ahí el trabajo de la psiquiatría es Ujú. sumamente fundamental, Sí. en el sentido de explicarle al paciente que nunca va a volver a ser como antes, Ujú. Muy Nunca. buen punto, muy buen punto. Sí. ¿verdad? Nunca. Sí, porque la expectativa es Sí, lo que el paciente tiene aquí en mente. exactamente. Ajá. ¿Verdad? La imagen que él tiene de él Sí, mismo. sí. Quizás de los quemados reconstruidos Ujú. que mejor les fue,
fue este corredor de Fórmula 1, Niki Lauda. Niki Lauda. Que se quemó un 90%, pero también él estaba en Europa. Pues. Sí. Y andaba con máscara. Sí, ocupaba una máscara durante un tiempo y después se la quitó. Después la quitó, ajá. ¿Va? ¿Qué significa que se la quitó? Sí. Que se aceptó, se convenció que él era así, que no iba a cambiar nunca más, ya no tenía por qué andarse escondiendo. Sí, tienes razón. ¿Verdad? Buen ejemplo ¿Sí? ese. Entonces, no quiero decir yo que en el país no tengamos los medios. Tenemos los medios, tenemos muchos recursos, pero obviamente la tecnología también ahí cuenta. Y nosotros, Latinoamérica en general, ¿verdad? La tecnología es bastante limitada. Pero sin embargo, o sea, se hace pues. ¿Verdad? Acordémonos nosotros, bueno, yo trabajo con el Seguro Social. Entonces ahí todo el paciente que vemos nosotros es de trauma industrial. ¿Ya? Sí, así es. Sí, entonces la filosofía de la institución es recuperar lo más prontamente posible al paciente y reincorporarlo, hacerlo funcional a su trabajo. Ajá. Exacto. Lo más funcional productivo, digamos. Sí. Quizás es la palabra, productivo. Hay casos que se pueden y casos que no se pueden. ¿Verdad? Entonces ahí la psiquiatría es donde entra en esa marea de hacer un buen trabajo para poderlos convencer. Y qué interesante, ¿verdad? Porque ya estamos como diciendo, es decir, estamos en una cirugía reconstructiva, en una cirugía estética que cada quien la ve, pero tenés razón lo que tú decías antes, va a depender mucho también el crecimiento y la proyección del paciente en base a la autoestima que tenga. Exactamente. Va mejorando, se va aceptando y ahí están los límites que se ponen. Exactamente. Lo mismo pasa cuando nos llegan traumas severos de mano, porque como atendemos población industrial, ¿verdad? Y todas las máquinas y todo, llegan unos casos increíbles que casi que colgando la mano, una mano toda deshecha, hay que empezarla a reconstruir. Generalmente entra ortopedia, o si tiene problemas vasculares entran los vasculares periféricos, y muchas veces para darle cobertura a toda esa zona que quedó muy dañada necesitamos a los microcirujanos, ¿verdad? Se encargan de la reconstrucción de nervios. Actualmente tenemos en el Seguro Social un par de microcirujanos que la labor de ellos es titánica. Recordemos que estamos en un país pequeño, convulsionado, no somos educados, no tenemos cultura. Entonces, de 10 accidentes de moto que llegan, 9 y medio son de los repartidores del pollo campero y de todas las cosas que se andan metiendo. Y entonces antes los pacientes con esos traumas en las piernas o en los muslos pasaban 6-8 meses ahí. Hoy no, tenemos un poco de tecnología, no de punta, pero sí actualizada y efectiva. Entonces, cuando ya no hay chance de cubrir una parte, entran los microcirujanos, toman una parte de un músculo, lo trasladan, lo conectan y todo, ¿verdad? Hay otro tipo de... ¿Y las experiencias son buenas? Pues sí, o sea, estamos dentro del rango aceptable a nivel de Latinoamérica y probablemente de Norteamérica. O sea, no estamos atrás en ese sentido. No estamos tan atrás. O sea, hemos avanzado lentamente, pero hemos avanzado, ¿verdad? Que eso es lo importante, ¿verdad? Entonces también estamos formando gente, personas residentes de cirugía plástica que los queremos mandar a hacer nervio periférico. ¿Qué significa eso? Un accidente de tránsito, el húmero, se rompió el nervio radial, la mano caída, no la puede mover, y entonces ellos tienen la oportunidad de ir a reparar esas cosas, igual que las personas que tienen parálisis facial. ¿Verdad? Ya está establecida la metodología y qué es lo que podés trasladar ahí, que no, o unir nervios faciales para poder lograr una mejor expresión y semblante facial. O sea, estamos trabajando en eso, pero eso es una cosa que requiere primero voluntad institucional. Eso te iba a decir. Luego plata. Y la tercera, que no es menos importante, encontrar a la persona que lo quiera hacer. Sí. Y la preparación también, porque pues hay que mandarlo afuera pues, porque nosotros no tenemos escuela aquí ni tenemos ninguna cosa de esas. Entonces
esa parte es lo que maneja el área reconstructiva, ¿verdad? También se maneja cáncer de piel, por ejemplo. También se maneja cáncer facial, los espinos celulares de la mucosa de la nariz, ¿verdad? Trabajamos en conjunto con los otorrinos. Exacto. Algunas veces trabajamos en conjunto con los ortopedas, algunas veces trabajamos en conjunto con los neurocirujanos, a veces trabajamos en conjunto con los oncólogos para reconstrucción de mamas y otras áreas por cáncer. Es decir, la cirugía plástica tiene un amplio y vasto campo, ¿verdad?, para relacionarse con muchas entidades quirúrgicas sin dejar las médicas, como son los psiquiatras, los fisiatras, los psicólogos. Es decir, es una cosa muy compenetrada. La historia de la cirugía plástica para Latinoamérica está ya por los mayas y otros que estuvieron allá, los incas, con labio y paladar hendido. ¿De veras? Y metían unas cositas así, unos como palillitos, no sé si estaban estériles, eran espinas o qué, y agarraban el cabello de la princesa y le hacían un nudo en 8 de manera de tratar de cerrarlo. Esto en Europa y todo eso, Surrutra ya por el siglo XVII, ¿verdad?, ya había hecho muchas cosas como reparar narices y todo, porque en esa época, en esas partes, al que era ladrón le volaban la mano, ¿verdad? Al que hablaba mucho le volaban la lengua, y al que se metía en lo que no le importaba le volaban la nariz. Entonces, eran castigos bien severos, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero ya lo marcaban, pues eso ya quedaba marcado. Entonces la historia de esto no es nueva, es muy antigua, ¿verdad? Igual que otras muchas especialidades, pues no es la única la nuestra, pero viene evolucionando de esa manera desde esa época. Sí, eso es bien importante. Yo no me acordaba de esos eventos que vienen desde antes, más de la época antes. Sí, época precolombina. Bien, Jorge, y vaya, entonces estamos hablando del aspecto reconstructivo. Retomamos el área de la estética. Y ya en lo estético, es decir, por ejemplo, nosotros como psiquiatras tenemos un problema que las compañías de seguros muchas no agarran las que son las enfermedades, no le dan cobertura. No le dan cobertura, sobre todo a las patologías mentales graves o crónicas. Sí, pues sí, porque van a pasar de por vida tomando un medicamento. Así es. ¿Pasa esto mismo también en cirugía plástica, es decir, en esto? Sí, es igual, ¿verdad? Ninguna compañía aseguradora en el mundo te va a asegurar por una cirugía estética. Definitivamente no la cubre, excepto que sea por trauma. Caída de bicicleta, accidente de moto, accidente de tránsito, donde tu cara se hirió, tu nariz se fregó, los párpados, las orejas, etcétera. Y no solo eso, pues, te estoy hablando de la parte que a mí me corresponde, fracturas, tórax y todo lo que sea. Eso te iba a decir, ustedes entran ahí como especialistas, es decir, como el cirujano plástico como especialista. Especialista. No como algo de estética que va a dar, sino que es porque merece la atención que requiere. Merece la atención, así es. ¿verdad? En lo privado también se reciben quemados, lo que pasa que no es muy frecuente, pero también se reciben, ¿verdad? Sin embargo, en la cirugía estética, como lo dije anteriormente, ninguna aseguradora te va a dar cobertura, ¿verdad? Porque como la cirugía estética, ya dijimos que es de autoestima, y a la aseguradora no le interesa la autoestima, le interesa la prima y la cuota que va a pagar. ¿Sí? Es cierto, sin embargo, hay ahorita, Suramérica, por ejemplo, cuenta con un seguro que es específico para cirugías estéticas. Significa que vos te vas a operar de X cosa estética, compras un seguro para esa cirugía específico para eso. Entonces, si hay alguna complicación de menor, mediana o hasta mayor, ese seguro ya lo cubre. Está cubierto. Pero esa es una cosa aparte y que personalmente le he visto mucho en Sudamérica. No sé si en Europa o los Estados Unidos lo estarán haciendo, porque si lo hacen tal vez es un poco de bajo perfil, pero nosotros no.
nosotros somos bullangueros, alegres, joderrias y todo lo demás, ¿va? Entonces Latinoamérica, Suramérica sabe que existe eso, ¿verdad? Y lo ocupan. Y parece que da un resultado satisfactorio, ¿verdad? Bien, Jorge, tenemos aquí un par de preguntas. La primera dice: ¿tengo que ir a un psiquiatra antes de operarme o primero voy al cirujano plástico para que le evalúe? Generalmente primero van con el cirujano plástico, ¿sí? ¿Verdad? Yo estaría de acuerdo. La parte de la autoestima es una parte bien íntima de cada persona. Exacto. No todas las personas andan divulgando su autoestima. Así bueno, es. tenemos autoestima desde lunares hasta cosas para aumentar, para disminuir, agregar, etcétera, etcétera. Sí. ¿Verdad? Ahora, ¿cuándo requiere la visita con un psiquiatra? Por ejemplo, una paciente que llega a la consulta para una cirugía estética, de verse mejor, de lucir mejor, querer lucir más joven, porque tiene problemas con su pareja. ¿Ya? Entonces uno debe tener ese tacto fino, ¿verdad? Sí. Para poder profundizar y decir, no, aquí ella no es la paciente ideal porque cree que con la cirugía va a recuperar la relación de pareja. La relación de pareja, Sí, cosa sí. que en el 90% me atrevería a decir no sucede. Y yo estoy de acuerdo Entonces, en eso. Eso te da una insatisfacción. Sí. Y entonces la gente dice, no, si hago cirujanos plásticos de puro gusto, si yo no me sirvió de nada. Porque la expectativa era otra. Porque la expectativa Era era otra. Entonces ahí lo que necesita es un consejero matrimonial o Sí. un psiquiatra que vea qué es lo que está pasando y le enderece todo el barco en la casa, pues, ¿verdad? Entonces hay que saber hacer esa diferenciación. Y yo estoy de acuerdo en eso, porque, por ejemplo, el psiquiatra en muchas ocasiones actúa de referencia. ¿ya? Exacto. Porque se le diagnosticó un cáncer, hubo una pérdida de un ser querido, es decir, es la respuesta emocional posterior a eso. Claro. Entonces, en este caso, es decir, tiene que ser evaluado por cirugía plástica y que él decida la conveniente sobre una... Sí, como un eso manejo va a depender psiquiátrico. de la charla, ¿verdad? Exacto, Y de la confianza de la que confianza. tú le des al paciente. Exacto. Yo casi te podría asegurar que no existen referencias de psiquiatras para cirujanos así es. plásticos. Sí, no eso te iba a existen. decir. Ajá. No existen. Sí. Te lo podrá mandar un ginecólogo, lo que tú querrás, pero no un psiquiatra. Así ¿verdad? es. Y eso no es solo acá, eso es a Es a nivel nivel mundial. Sí, eso ¿verdad? sí, así es. Ahí no. Yo puedo no hay hacer vuelta de la hoja. aseveración Sí. esa. Pues si Bien. con eso queda contestado, pues es lo más real que tenemos, ¿no? Así es. Bueno, hablan aquí, ponen otra pregunta y dice, ¿qué tan caro es operarme la nariz? Es un poco amplio, ¿verdad? Pero- Bueno, lo caro depende, digamos, el costo, no digamos lo caro. Ajá. El costo va a depender qué problema tiene con la nariz. ¿Ya? Porque si es una nariz que ya estuvo fracturada antes, que está desviado el septum, la tiene panda, no respira bien, está más alta de un lado que el otro, que tiene sinusitis crónica. sinusitis crónicas, Ajá. obviamente ese es un trabajo que requiere mayor tiempo. Sí. Y mientras mayor tiempo requiera, el costo aumenta por el anestesiólogo, por la sala de operaciones, por la habilidad del cirujano de ir a reparar esas cosas de la mejor manera posible. Entonces el costo va relacionado o está amarrado, digamos así, a cuál es la necesidad que requiere tu nariz, en este caso por la pregunta. Yo lo que veo en algunas personas que quieren sobre nariz es que se la quieren hacer más rectecita o más respingadita. Normalmente la nariz recta Ajá. es para varones, la respingada está Más más para ligada más al lado femenino, sí. Ajá, ¿verdad? Porque si, es decir, nosotros vemos televisión todos los días por diferentes causas. Entonces, en todas las series, tú ves que la principal tiene una nariz bien bonita, respingadita, y el varón tiene una nariz recta, Sí. nunca respingada. No respingada, cabal. Ni Rock Hudson, ni todos los grandes Adonis, ¿verdad? Sí, de Hollywood exacto. tuvieron nunca una nariz Sí. respingada. Era más bien Nunca. recta, rectilínea. Era más bien Ajá. de corte griego, digamos, recta y bien definida. Ya. ¿verdad? Y en lo privado, ¿qué es lo que más se ve en cirugía plástica? Bueno, en lo privado ha ido cambiando, ¿verdad? El tema, porque hay que apuntar también que hay personas que no les gusta la cirugía
le tienen miedo a la anestesia, creen que es por cierto. hacer eso les va a pasar algo, ¿verdad? Entonces, los tumores, que es un clásico para una clásico cirugía igual. para cualquier Para cirugía. cualquier cirugía, Para sí. cualquier cirugía. Ajá. Entonces, de manera general, tradicional, te podría decir yo, lo que más se opera son narices, senos, abdomen, orejas, glúteos, ¿verdad? De forma general. Ya con todas estas cuestiones que tenemos ahora, que lipoinyecciones de grasa autóloga, porque esa es la otra cosa, que hay que tener cuidado con la gente que dice ser cirujano estético. Un cirujano estético se forma por lo menos durante 3 años, pero hay un montón de gente que se va a un subcurso y aprende a poner grasa no sé dónde aquí, y entonces ya vienen, y otros peores que empiezan a meter aceite de motor, aceite de coco, aceite de soya. Yo el ejemplo, ya lo he oído, sí. Sí, el ejemplo más claro que tengo yo y el más actualizado para mí en la farándula de esta gente es esta cantante, la Guzmán. La Alejandra Guzmán. La Alejandra Guzmán. Ella tuvo su problema, Sí. salió en los periódicos, Sí, le inyectaron una carambada en los glúteos para que luciera ella una mejor forma y tamaño del glúteo, y terminó siendo aceite de motor de avión, creo, alguna cosa. Sí. Y todavía fue peor, porque no fue donde un cirujano plástico, sino que en la estética, donde a ella le cortaban el pelo, le dijeron que había alguien que venía de no sé dónde, y no sé cómo, pues, porque una persona de esas sabe dónde debe de ir, qué es lo que debe de hacer. Ahí juega mucho el papel de la autoestima. Sí. Obviamente, la persona que le infiltró no tiene ese No conocimiento. tenía conocimientos, los ¿Verdad? mínimos de anatomía, por ejemplo. Bueno, deja la De nada. anatomía, ¿verdad? De reconocer cuando un problema, cuando un Sí. paciente tiene problema, o cuando realmente es de autoestima y quiere hacerse algo. También. Otra famosa fue la Lucha Villa, Sí. que tampoco fue con ningún cirujano plástico ni nada. Entonces, ahí la historia del periódico nos cuenta, ¿verdad? Ella fue a demandar a la que le cortaba el pelo y a las demás, y los cirujanos plásticos después, no, quiero que me arreglen esto. No es así la Ya no es cosa. así, así es. O sea, alguien que quiere hacerse una cirugía, primero debe de ser la motivación de la autoestima, y luego debe de buscar a la persona calificada, Sí, ¿verdad? Porque es como quizás esa es la palabra, calificada. que nosotros Sí. llevemos el carro con el pintor porque Ajá. tiene un golpecito y le digas que te arregle las luces o que no enciende, Ya que o está el por clutch- ahí. ya que está por ahí, ¿verdad? Entonces, es decir, Sí. la analogía no es muy buena, pero sí es comparable con esta gente que no busca a la persona idónea Sí. para hacer esas cosas. No, como no, pero yo estoy de acuerdo. Y eso me lleva a esa conclusión, de verdad, para ustedes, nuestra gran comunidad seguidora de Cronio, que de verdad deben de, más que todo en la cirugía estética que se habla así, es decir, yo creo que cualquier tipo de cirugía que vayan a hacer, deben de buscar el personal calificado. Es decir, aquí se cumple el dicho de que lo barato sale caro. Es decir, en esta Exactamente, situación tenemos que exactamente. ver. Bien, Jorge, hay otra pregunta que está bastante interesante. Desde Houston, dice, ¿existe la cirugía para volverme virgen de nuevo? ¿La hacen en El Salvador? Muy buena pregunta. Bueno, la cuestión, eso de virgen, es un poco complicado porque tiene que ver con la formación de tu familia, Sí. tiene que ver con la religión, tiene que ver con satisfacción sexual, tiene múltiples, ¿verdad? Sí, múltiples connotaciones y valoraciones. Múltiples valoraciones. Pero sí, se puede hacer, ¿verdad? Y se hace, pero ahí, por ejemplo, ya estás tocando quizás el límite, Ujú, ¿verdad? De mandarla a una evaluación previa. ujú. Porque si es una mujer, obviamente, que ya está hecha en toda su vida, o sea, ¿cuál es el punto para esa regresión? ¿Cuál es el fin? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el punto Sí. de regresar a una virginidad? Sí. ¿Sí? Sí, te Entonces, comprendo. eso ya no es tan así. Ujú. Sin embargo, llegan personas y dicen, mire, fíjese que yo me quiero operar porque mi satisfacción sexual ya no es igual.
¿Ya? Entonces, como para hacer una reparación de esas hay que hacer varios ajustes ahí para que vaya concordando con la palabra, ¿verdad? Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, ya, al menos a mí, cuando alguien me ha dicho que es por cuestión sexual y que no se siente bien, me dejo ir. Pero ya he rechazado pacientes que me dicen que quiere ser virgen porque se quiere casar o quiere ser cualquier otra carambada de esas, entonces ahí ya tocamos No, pero interesante. un límite, ¿me entiendes? Interesante, ¿verdad? porque... Entonces ahí ya mejor la derivamos a una evaluación previa por psiquiatría, ¿verdad? Porque los psiquiatras, ustedes son especialistas en sacarle las cosas a uno, aunque uno lo más de cuenta de edad, ¿verdad? Pero se lo sacan. Entonces, si el especialista, el psiquiatra dice, no, mire, o sea, no hay problema, ¿verdad? Pues, o te puede decir, mira, no amerita por esto y esto porque tiene otro tipo de trastornos, Vale, entonces pero la cirugía esa la hacemos. Vale, entonces la la hacemos aquí. Sí se puede. Sí se puede. Y para ahondar, además, el cirujano plástico precisamente va a hacer una evaluación integral. ¿Por qué integral? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que venga una persona que tiene 40 años y que ya tiene 3 hijos, a una persona, por ejemplo, que fue víctima de un abuso sexual a los 12 años, no ha tenido una relación, pero quiere tener todavía el hijo. Precisamente a eso me refería de por qué quiere llegar a ese punto. Exacto. ¿Verdad? Porque la razón es importante. La razón es importante. Exacto. Por ejemplo, en un caso de violación, yo creo que el psiquiatra y el plástico estarían de acuerdo. Exacto. Porque es una cuestión puramente de autoestima. O sea, ya no quiere... Probablemente y un enfoque traumático. Y un enfoque traumático. Entonces eso le va a ayudar mucho. Pues. Así, mucho. ¿Verdad? Bien, Jorge. Dice aquí, desde Soyapango, Mariano Castro, mi mujer quiere agrandar sus senos. ¿Es seguro hacerlo aquí en El Salvador? Como pregunta. ¿Cuánto cuesta aproximadamente? Bueno, vamos a empezar por decir que en El Salvador se hace y actualmente es de las cirugías que más se realizan en El Salvador. Son de las más frecuentes. Específicamente San Salvador, porque el interior no tiene cirujanos plásticos. Desgraciadamente, estamos concentrados la gran mayoría en la capital. Hay uno ahí por San Miguel que hace bien las cosas porque hizo su estudio bien, ¿verdad? Pero la mayoría se concentra en San Salvador. Y le vamos a contestar lo de los costos, que es igual que el de la nariz. ¿Qué tamaño? Si sus senos están normales o los senos ya están caídos, y aparte del implante necesita un levantamiento, porque el implante no le va a dar un levantamiento de seno. Entonces hay que ver todas las variables que tiene, calcular el tiempo, la anestesia y todo eso, y qué tipo de material. En los implantes de cualquier tipo, de seno, de glúteo, de pantorrilla, de cadera, es igual que los carros. Tenés Mercedes-Benz y tenés Lada o cualquier Toyota y también. Exacto, entonces hay diferentes categorías. ¿Sí me explico? Sí. ¿Verdad? Entonces va a depender de qué es lo que le llame la atención, qué es lo que quiera, ¿verdad? Para poder sacarle un presupuesto, porque decirle aquí, mire, le va a costar X cantidad de dinero y cuando llega hay que hacerle mucho más. Yo oí que usted dijo tanto. Sí, exacto. Entonces ya te salís y ya no le podés decir tú a la persona, no, mire, fíjese que no va. Entonces yo prefiero que entienda la persona que depende qué es lo que ella quiere, que hay muchas variables, qué es lo que necesita, que hay muchas variables. De ahí depende cuál es el costo. Porque, por ejemplo, ya hay una mujer que puede tener incluso senos pequeños y la expectativa no va a ser que quieran unos senos más grandes, es decir. Sí, no, normalmente las mujeres de seno pequeño quieren un seno de apariencia normal. Pero ¿qué significa para normal para ella? Persona. ¿Ya? ¿Verdad? Ahí es donde entra. Entonces ahí entramos en toda la examinación, la explicación, la expectativa del paciente, tú qué es lo que le puedes ofrecer, cómo puede estar, ¿verdad? Porque decir eso tanto en televisión o por radio es muy aventurado. Es muy aventurado, sí. ¿Verdad? Sí. Para mí es muy aventurado. No, yo lo entiendo. Bueno, Jorge, de verdad ha sido un gusto, ¿verdad? Que te hayamos tenido aquí. ¿Nos puedes decir tal vez la ubicación de tu consultorio, de los teléfonos para nuestros seguidores? Bueno, el teléfono de la clínica es 2243-6982. Estamos
ubicados en la colonia San Benito, en la parte, digamos, posterior de la Pizza Hut del Redondel Italia. Ajá, pero lo mejor es que marquen el 22436982. Nuestros asistentes se encargan de darle la dirección, y si no se ubica bien, lo ubican, porque hay varios ahí lugares como que pueden servir de referencia. Puntos de referencia. Puntos de referencia, exactamente. ¿Verdad? Bueno, les agradecemos de verdad que nos hayan permitido estar un día miércoles más con ustedes. Esperamos que haya sido de provecho. Realmente yo en lo particular quedé encantado. Jorge ilustra muy bien. Es decir, gracias Jorge, de verdad. Gracias. Esperamos contar con tu presencia próximamente. Cuando quieran podemos hacer paneles ya un poco más específicos de tales cosas. Exacto. Será un gusto estar aquí en Cronius nuevamente con ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para ustedes, bendiciones, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. La red nunca estuvo tan activa. Con estas dos mujeres no hay excusa para no ponerte en forma. Ejercicio, baile, consejos y mucho más tendrás de lunes a sábado a las 9 de la mañana. Todas nuestras redes sociales activas para que te ejercites con nosotros. Recuerda, Ana y Karen te darán ese toque de energía que necesitas.